Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Señoras y señores, el museo que hoy premiamos, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, se nos revela así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido. Bueno, es muy emocionante en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos poder recibir este premio, que no es solo para el museo, sino que es un reconocimiento en realidad a todos sus trabajadores, a todas las comunidades que han conformado el museo y todas las otras instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos. Precisamente en momentos como estos, donde se ha puesto en cuestión la dignidad de las personas en muchos lugares y también las democracias en países hoy en día, y a darnos más impulso para seguir trabajando. Trata de reconocer la trayectoria de organizaciones en España, Portugal e Iberoamérica que se han destacado por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una enorme satisfacción. Las instituciones que conceden el premio son de un prestigio inmenso. Nuestro país y todos los países necesitan reconciliarse con su pasado, mirar de frente sus heridas y abrazar el futuro sanamente. Pudieron hacer la vista gorda, pero no, enfrentaron los hechos, enfrentaron las circunstancias, vencieron el temor, y eso es tremendamente importante para hacer justicia. Que la sociedad sepa que hay jueces que fueron excepcionales, tremendamente importante que se visibilice, que se le está honrando, se le está homenajeando, porque han hecho un tremendo aporte a Chile. Reconocer lo importante que es la persona humana como tal, respetarle su derecho, asegurarle que sucesos como estos no puedan suceder más en nuestro país. Tenemos que mantener la memoria. Es la única manera de evitar que esta situación de injusticia, de deterioro de la democracia vuelvan a repetirse. Junto a mí, un invitado. Uno de sus nombres es Pedro Lemebel. Está mi corazón llorando su emoción, es su pena de una antigua condena escrita por los hombres. Pedro representaba ese cruce entre las luchas de clase, entre la defensa, ¿viste?, de los más oprimidos, de los siempre olvidados y de las sexualidades marginadas. Tu voz, tu voz. Pocas veces un escritor puede caminar por la calle y sentir el afecto de sus lectores. Aló, hola, buenas noches. Gracias por haberme
todos pensábamos que era el fin del MBL. Sin embargo, él se reconstruyó, supo armar esa voz sin voz. Inútil es decir que te he olvidado porque tu voz, tu voz, tu voz. Pedro no se quería morir. Tu voz existe, árida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que lo hemos olvidado. Quizás mi único sentido era tener un lugar materno que siempre me estaba esperando, al que siempre yo quería llegar. Y a lo mejor mi escritura era eso, era un camino para volver a esa tibieza del vientre. Son las 9 de la noche del miércoles 7 de enero de 2015. Pedro Lemebel sabe que va a morir y convence a sus amigos para que lo ayuden a salir de la clínica. Sin poder emitir palabra, el popular escritor chileno asiste a su último homenaje. Enredada en el silencio, su voz persiste, como el eco de un grito rebelde que lanzó varias décadas atrás. ...25 de noviembre de 1989. Son los días finales de la dictadura. Augusto Pinochet celebra su último cumpleaños en el poder. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez decide aguarle la fiesta, dejando Santiago a oscuras. Sin embargo, la calle San Camilo, lastimado territorio de prostíbulos y travestis, se ilumina con el trabajo de un pequeño colectivo artístico. Las yeguas del apocalipsis dejan su marca en medio de un profundo apagón cultural. Fue un grupo de dos que el nombre era mucho más grande que lo que convocaba. La gente pensaba que éramos muchos y éramos dos. Era un carnaval, una patota. Claro, eran dos. Vienen las yeguas del apocalipsis, la gente se asustaba. Claro. Y éramos dos esmirreados, desnutridos maricas chilenos, santiaguinos. Habían diarios que decían, ¿no es cierto?, periódico de la época, que este era uno de los caballos del apocalipsis, otra forma de destruir Sodoma y Gomorra contra los homosexuales que se lo merecían. Entonces el Pedro me está diciendo eso, y yo le digo, Pedro, nosotros no somos caballos, somos yeguas del apocalipsis. Bueno, yo lo conocí el año 88 en unos carretes en la casa de una poetisa que era Malú Urriola, y él quería empezar a hacer fotografía de sus acciones de arte. Entonces, siempre guardo la primera frase que él me dijo, mira, no tenemos ni uno para pagarte porque somos feos, pobres y maricones. El concepto era repetir la imagen de la Frida Kahlo, pero, entre comillas, transvertir todo. Personajes que sean hombres, vestidos de mujer. Era muy fuerte, o sea, y sobre todo en una época que la homosexualidad todavía no era muy bien visto o no muy aceptada. No era un laboratorio, una cosa como ahora que los artistas se juntan, tienen que tener un fondar o una beca para poder hacer una performance, ¿no? Esto era una caja de vino sentado en la cuneta o sentado en un banco, en un bar, conversando y elaborando el trabajo, conversando ideas. Hay amor que derriba las piedras, hay aquel que no se
se sienta alrededor. No sabíamos que hacíamos performance, no teníamos idea, no conocíamos la palabra. Nosotros no nos enfrentamos contra la dictadura se enfrentó contra nosotros. Si te pones a fijar en el contexto país políticamente, ¿no? En la crueldad de esos años. En Chile, a pesar de todo, se sigue torturando. En la época de los desaparecidos, todavía no sabemos exactamente cuántos fueron. Hasta el día de hoy no se sabe cuántos fueron. En mi caso, tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años, dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado, a la esposa de mi hijo, Nalvi Rosa Mena, de 21 años, embarazada en 3 meses en los momentos de su detención, que fue el 29 de abril de 1976. Más que un gesto artístico, en primer lugar, fue un gesto político, de poner en escena algunos temas que no se hablaban, que no Por se ejemplo, tocaban. El tema de la homosexualidad, yo creo que nosotros lo pusimos en escena, en lo cultural, ¿no? Y creo que el tema del SIDA también. Cuando llegó el SIDA a Chile, porque lo trajeron, ¿no? Casi como se exporta la ropa americana, nos llegó, como decía el mismo Pedro, por exportación. Nosotros no sabíamos de qué se trataba. No teníamos idea, pensábamos que se pegaba por las lágrimas, por el sudor, etc. O sea, nadie tenía ni una conciencia. Me acuerdo que en esa época la presidenta ahora, Michelle Bachelet, estaba a cargo de las campañas del SIDA. Le hicimos una performance, porque era una conferencia en que había que tomar medidas contra el SIDA. Y nosotros vamos con una wincha de medir y empezamos a medir alrededor de la mesa, ¿no? Porque la campaña que estaban haciendo, yo creo que todavía no han cambiado mucho. Eran para hombres que tenían sexo con mujeres, iba la campaña del SIDA. Pero no para hombres que tenían sexo con otros hombres y que eran finalmente los que estaban contagiando la enfermedad. Lo que hace la llegó a la policía se transforma en un mito urbano. Y eso ocurre muy pocas veces en el arte. El pueblo, la ciudadanía, los que los transforma a ellos en artistas y les da un valor simbólico. Poco antes de morir, muy enfermo, Pedro Lemebel monta sus 3 últimas acciones de arte. Sobre la pasarela ubicada a pocos metros del cementerio donde está enterrada su mamá, dibuja un abecedario usando simbólicamente neopren y fuego, materiales con los que construyó su propia escritura. Nos encontramos por la escritura en realidad, ¿no? Y durante los 80, principios de los 80, nos juntábamos acá en mi casa en Rosal, tirábamos humo por la ventana y leíamos nuestros textos. Y así nos daban las 4, las 5 de la mañana, en el tiempo que Pedro aún daba clase, ¿no? Que era profe. En ese tiempo escribía cuentos, Pedro, ese lenguaje poético, lírico que él desarrolló en la crónica, ya estaba ahí en esos cuentos, de los cuales muy solidariamente Pía Barros hizo la primera edición. El loco afán, uno de sus libros, es potente, duro. Hay un manifiesto de Pedro que dice: no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Este manifiesto es del año 86, un tiempo muy álgido en que yo escribía cuentos y me pareció que la ficción no le quedaba bien a mi escritura. Estaban pasando cosas horrorosas y de alguna manera yo tenía que develarlas, ponerlas en mi pluma, hacerme cargo de aquello. Mediados de los 80, ¿no? Yo aproveché la hora de colación y iba a esas protestas que hacían contra la dictadura. Y ahí corriendo y de repente una persona me toma de la chaqueta y me arrastra, me dice: corramos por acá. Y corremos
Y de repente cruzamos la Alameda y llegamos al Cerro Santa Lucía, al borde, nos sentamos ahí y empezamos a conversar y me dijo que los nombres, Sergio Parra y tú, Pedro Mardones. A los 30 años, el escritor decide cambiar su apellido, resistiendo desde su propia identidad la convención machista que impone el nombre del padre. El gesto de Lemebel también es un homenaje a las mujeres de su familia, su mamá Violeta y su abuelita Olga. Yo vivo en una población que no es un condominio, es una población en la zona sur de Santiago. Entonces la gente entiende esto de gay. No es sinónimo. No es sinónimo. Esto de gay lo entiende como una rara ecología. ¿Se fija? Yo digo soy gay, la gente, qué bueno. Entonces, ¿qué sí? Hay otro, pues hay otro. Hay un folclore. Pero en tu boca eso es homofóbico. Yo lo puedo decir. Es como las putas que entre ellas se tratan de putas y no le afecta a nadie. Exacto. Fue una especie como diría yo, como una especie de Violeta Parra de los homosexuales, porque él fue recopilando también mucho cantoral. Ese folclore de nombres que son infinitos hacen de alguna manera una producción cultural de cierta homosexualidad popular local chilena. Él recogía todo lo de la calle y te lo enrostraba, te lo ponía. ¿Ya? Yo creo que eso fue... Y por eso logró ser un personaje tan discrepante. La pelá, la pituca, la putifrunzi, la chumbiló, la trolebús, la compra almas, la yonó, la pide fiao, la no se fía, la perestroika. La foto de aguja, la 7 potos, la foto de palo, la poto ronco, la abeja maya, la Wendy, la ahí va, la ahí viene, la esperanza rosa, la bim, bam, boom. Esos nombres de... Lo nuestro tiene que correlatar nuestras experiencias urbanas. O sea, somos expertos en el conocimiento de aquellas zonas de la ciudad donde mejor nos movemos y que quizás nadie se animaba del mismo modo a describir, ¿no? Y creo que eso es una tarea sobre todo de las locas fuertes, ¿no? Los escritores serían pajarracos solitarios. No necesito ese lugar, esa caverna platónica que necesitan los escritores, ese silencio de catedral para reflexionar. Yo escribo con la bulla urbana. Yo creo que pocas veces un escritor puede caminar por la calle y sentir el afecto de sus lectores. Y digo transversal, niños, jóvenes, ancianos, señoras. Era impresionante. Nosotros estamos con Pedro Lemebel por ser consecuente. No, yo creo que no es hollywoodense, yo creo que es popular. Esa es la diferencia. Nada puedo hacer estoy como Juan Gabriel. Pues con el cariño de la gente. Lo amamos. La gente es así. Hasta los piratas me aman. Me dicen, lo pirateamos porque lo amamos. Yo dije, no me amen. No me quieran tanto. Yo quiero vender. Lo que hace el Pedro recompone, ¿no? Recompone a sus lectores, ¿no? A poder vivir, ¿no? Y llevar bien esa marginalidad, con dignidad. Él escribía desde su sentir, y su sentir tenía desarraigo, tenía rabia, tenía amor, tenía esperanza, no, oye, porque esa palabra a mí no me gusta mucho. Él luchó mucho también por tener el reconocimiento que tuvo. Él se sentía muy invisibilizado por el mundo oficial de la cultura, por todo el espacio que le daban, por ejemplo, a los escritores hombres, ¿no? Y resulta que los escritores marica en ese tiempo no existían. De hecho, él era prácticamente el único. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia.
justicia y sospecho de esta cueca democrática. No puedo verte triste porque me mata. Pedro representaba ese cruce entre las luchas de clase, entre la defensa, ¿viste?, de los más oprimidos, de los olvidados, de los siempre olvidados y de las sexualidades marginadas, ¿no? Alguien me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración. ¿No? Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Me interesa que en algún momento yo no tenga que decir soy homosexual. O sea, porque la sexualidad también es privada. En algún momento me gustaría que eso ocurriera, digamos. Que uno no tenga que aparecer como estridentemente homosexual. Una vez le pregunté, ¿no te duele andar con tacos? Sí. Me dijo, claro que me duele, pero tengo que demostrar que existe y que se den cuenta. Yo encuentro que él se sabía reconocido dentro de un ámbito que para él era importante. Y ese ámbito, que pueden haber sido los estudiantes, los movimientos sociales, todas las agrupaciones de derechos humanos, que era lo que a él le importaba, eso como que es como su corazón, ¿cachai? Entonces él podía escupir, porque era valiente además. Pedro era un hombre muy valiente. Respecto a derechos humanos, no tenía ni tantito así de maricón. Todo un hombre, todo un luchador contra lo que se estaba pasando con Pinochet. Muchas gracias por habernos acompañado hasta la ciudad. Antes de despedirme, yo creo que de alguna manera me estoy despidiendo para siempre de acá. Quería pedirte un minuto, porque en tu programa, en este canal, me gustaría rendirle un homenaje a todas las mujeres que fueron torturadas y detenidas en la dictadura de Pinochet, en el nombre de tu hermana Carmen Carcuri. Muchas gracias. Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile. A toda la gente le pregunto, pero nunca te he preguntado a ti, ¿qué te parece estar en un programa de lesbianas y homosexuales precisamente? Me parece que estoy como en una isla rosa, como dice, donde nos quería mandar Enrique Lafourcade. Ya. Me encantaría, yo sería la reina. De la isla. De la isla. Bueno, esta tarde es la reina de este programa. Ya. ¿Qué es la homosexualidad para ti? A ver, la homosexualidad para mí es una construcción cultural, ¿no? O sea, para mí yo trabajo la loca, fundamentalmente. ¿Y qué es la loca? La loca es como tú deconstruyes, ¿no?, el patrón formal, cultural, sociológico, antropológico que te han metido. Desde ahí yo me pronuncio, desde ahí yo hablo y desde ahí postulo la homosexualidad como una subversión. Y al final de la entrevista, el Pedro lee un texto súper terrible, desgarrador, que es El crimen de una loca. Las amapolas también tienen espinas. A Miguel Ángel. Algo hermoso, algo divino. La ciudad en fin de semana transforma sus calles en flujos que rebalsan la libido, embriagando los cuerpos jóvenes con el deseo de turno. Y ese texto fue acompañado con una música de fondo, que era Ana Gabriel. Todos sentíamos que estábamos en una performance, porque cada vez que él paraba de hablar, aparecían los coros de la canción, ¿no? Conquistarse uno de esos chicos duros que al primer trago dicen nunca, al segundo probablemente, y al tercero, si hay un pito, se funden en la felpa del escampado. Hasta que te conocí, y la vida
entonces ahí el Pedro cachó la importancia de la lectura radial, de la lectura en un micrófono, y después inventó su propio programa. Radio Tierra presenta Invítame a pecar, quiero pecar contigo. Cancionero. No me importa pecar. Crónicas de Pedro Lemebel. Bueno, eso es una voz marica, ¿no? Es lo que él decía. Con esa voz, todo quien marginal, por llamarlo de algún modo, podía sentirse identificado. Lo interesante es que esa voz muy grata podía decir cosas muy tremendas también. Al mirar la leva de perros babosos, encaramándose sobre la perra cansada, la quiltra flaca que ya no puede más, que se acurruca en un rincón para que la deje tranquila la jauría de hocicos y patas. Esta crónica tiene que ver con una violación, ¿no es cierto?, de la chica más popular de la población. En esa violación que evidencia esta crónica hay un juicio. Hay un juicio a su belleza, a su libertad, porque ella también era bastante libre sexualmente. Ella sabe que toda la cuadra apagó las luces para no comprometerse, más bien para ser anónimos espectadores de un juicio colectivo. Su mundo musical era increíblemente amplio, era muy culto musicalmente, Pedro. Y él no funcionaba sin música, a todo esto, ¿no? O sea, su vida partía con música y terminaba con música. Yo siempre digo que en mi casa no había libros, no había libros, ¿no? Pero sí había una radio prendida siempre, ¿eh? Y yo escuchaba esa radio, escuchaba las músicas, escuchaba las letras de las músicas, ¿eh? Y escuchaba los programas que escuchaba mi madre, mi abuela, el tango, el bolero. Lemebel, sí es cierto que la patria es la infancia, la patria está en el barrio en que crecimos. Tú creciste en el Sanjón de la Guada. Mi visión sobre ese lugar desamparado de la pobreza, creo que fue mi primer mirada sobre el mundo. Era una pobreza patética, una pobreza cruda, de inundación, de guarenes, ¿no? Eso eran mis peluches, los guarenes. Cosito peluche. Creo que él siempre tuvo un desarraigo, como te dijera, un desarraigo así del alma, bueno, no sé cómo decirlo. Como que de alguna manera él había sido despojado. Yo creo que producto de su marginalidad y producto de los cabrones que fueron con él. Podría escribir sin lengua, como un conductor de CNN, sin acento y sin sal. Pero tengo la lengua salada y las vocales me cantan en vez de educar. Esa es parte de nuestra obra La ciudad sin ti, que son textos de Pedro, donde él explica por qué escribe como escribe. Un día llega un mail, dice, urgente, necesito hablar con ustedes, urgente. Necesito decirles que ya es tiempo de que hagamos una nueva obra de teatro. Han pasado mucho tiempo y lo necesito. Era bien raro que si estaba muriendo tenía estos espacios de lucidez y era para seguir creando. Hagamos algo, pero hagámoslo ahora, hagámoslo luego. Él quería estar en el estreno, claro, y no alcanzamos. ¡Uy, Margarito! La golondrina crespa de la escuela pública. ¡Margarito! La historia de Margarito también de alguna manera implica la historia de Lemebel, implica, como te decía, mi propia historia, la de mucha gente. Margarito era así, un pajarillo sentimental que regaba la tierra seca de mi escuela pobre. Desde tu luna en el vientre. ¡Carta de la abuelita! Querida
Lo recuerdo tan solo en ese tristísimo exilio de princesita traspapelada en un cuento equivocado. ¡Mira! ¿Un vestido? ¿Qué son? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cómo es que ríe la gente en tu peor pesadilla? Y jamás se me borró ese cuadro, como tampoco la chispa agradecida que brilló en sus pupilas cuando, compartiendo las burlas, me acerqué para ayudarlo a quitarse el vestido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Pedro. Gracias, Pedro. Nunca más vi a Margarito desde ese final de curso. Tampoco supe qué pasó con él desde esa violenta infancia que compartíamos los niños raros, como una preparatoria frente al mundo para asumir la adolescencia y luego la adultez en el caracoleante escupitajo de los días que vinieron coronados de crueldad. Bien. Ajá. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi tristeza violeta azul y este recuerdo con tu madre. Tu madre, que hacer recuerdo de tu madre a ti como que te pone medio nervioso. Sí, me tiembla el piso, claro. Han pasado tantos años y todavía no me resigno, ¿no? Tranquilo queda mi corazón. Es muy bonita la historia de Pedro con su madre porque era muy cómplice. Lo protegió siempre de todo este machismo que sufrimos en este país y en todas partes en realidad. El lugar donde ella está enterrada, que es un cementerio que está en la Panamericana Sur, el cementerio metropolitano, mi mamá quería ir ahí. Yo por mí la habría cremado y así no tener que ir todos los 1 de noviembre a huear al cementerio al calor, niña. ¿Me entendí? Pero ella no, ella quería que la enterraran ahí. Cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y este 1 de noviembre que recién pasó, ¿no? Tuve que ir porque ella me decía, hoy se ven tan tristes las tumbas solas, que no va la gente a verla el día 1 de noviembre. Entonces tuve que ir. ¿Ah? Pero ahí me encontré con una feria espectacular donde vendían sándwiches de potito, niña, vendían completo, vendían hasta pollito. ¿Ah? Y ceviche en el cementerio. Lo encontré tan bonito, lo encontré como una fiesta popular. Yo creo que ahí había un amor profundo. Yo creo, en serio, creo que había mucho amor y muy fuerte. Fue una confidente para él. Yo te diría que eso. Y fue de mucho cuidado, porque él era muy, muy delicado. ¿Cachai? Era como de comprarle cosas a su mamá, ir a visitarla, regalarle perfume, conversar mucho con ella. ¿En qué minuto estás ahora? Estoy en un momento duro, ¿Por qué? Complejo. No sé qué va a ser de mi escritura, no sé qué va a ser de mi pasar por la cultura. A lo mejor llego hasta ahí, no sé. ¿Y qué ha cambiado como para llegar a un momento duro? El quedarme huérfano. Cuando murió la mamá de Pedro, lo acompañé yo y Gladys a la morgue. La ayudamos a lavarla. Después la ayudamos a vestir. Después la maquilló. Y se va al baño y escuchamos unos gritos tremendos, unos alaridos. Y yo fui al baño y él está con una navaja cortándose el pelo, la cabeza. Su dolor era tan grande que se cortó la cabeza.
quizás mi único sentido era tener un lugar materno donde que siempre me estaba esperando, al que siempre yo quería llegar. Y a lo mejor mi escritura era eso, era un camino para volver a esa tibieza del vientre. Entonces ahí la Gladys fue una compañera muy, yo creo que fue la compañera que lo sostuvo. La Gladys pasó a ser su segunda mamá. ¡Vamos al tren de la victoria! No les ofrecemos el cielo, porque sé que los ángeles a estas alturas del siglo nos aburren, ¿no? Tampoco un carrete interminable, porque el bolsillo roto de esta izquierda no da para tanto. Tal vez solo un lugar digno, donde podamos respirar libertad, justicia y oportunidades, sin besarle el culo a nadie. Es lindo. Yo creo que el encuentro de él fue con el partido a través de Gladys, ¿ya? Y por lo tanto teníamos claro que había un núcleo no menor del partido que tenía sino un rechazo, una reserva a la apertura en este tipo de cosas que no eran lo común en la política de los comunistas, ni en la vida del Partido Comunista, ni en sus dirigentes públicamente expresados. Como yo digo, realmente éramos excesivamente machista-leninista. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. ¡Porque no somos iguales! Somos únicas e irrepetibles. Y no voy a cambiar. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. Y para usted es el mensaje. Le dijeron a la Gladys, pero ¿por qué te juntas con estos homosexuales? Porque habían otros también, no era yo solo. Y Gladys no les permitió ni siquiera el cuestionamiento. Les dijo, ¿qué revolución están armando ustedes? Si se permiten descalificar a la gente. Él nunca aceptó la muerte de la Gladys. Siempre le faltó en sus días. Él la lloró mucho. Yo sé que la lloró mucho, como también lloró su madre. Porque aún no despierto, aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste, niña mía. Este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas. Lloraremos juntas, marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria. Aló, hola, buenas noches. Le tengo que decir que si hay algún problema de audio, me disculpa. Él tenía hacía tiempo un cáncer de garganta y la voz de él ya no era la misma, a veces y sobre todo en los últimos tiempos como de animal herido. Esto me pasó por mucho cigarro y otras cosas malas. Y también por gritar. Para alguien que trabaja con su voz, que construye su realidad con su voz, porque Pedro era un gran conversador, es difícil manejar algo como eso, digamos. La primera operación de Pedro, la voz que a él le queda es una voz muy complicada y muy distinta a la que tenía antes. Recuerdo que la noche anterior a esa operación estuvimos grabando en un baño, digamos, en el baño de su casa, las más crónicas que pudimos, porque sabíamos que eso iba a desaparecer, ¿no?
eso se iba y ese momento fue bien muy triste para él y para mí. Algo se estaba apagando. La ciudad, sin ti, está solitaria. Todas las calles llenas de gente están. ¿Quién podría haber pensado entonces que me ibas a penar el resto de la vida como una música tonta, como la más vulgar canción de esas que escuchan las tías solas o las mujeres cursis, canciones de folletín que a veces aúllan en algún programa del recuerdo? Porque ningún cariño nuevo me ha podido. Todos pensábamos que era el fin del MBL. Sin embargo, él se reconstruyó, supo armarse también supo armar esa voz sin voz. Con equipamientos, ¿no es cierto?, con micrófonos que se compraban, con ensayos, con mucho trabajo, logró Pedro poder seguir leyendo, seguir yendo a lugares a leer, seguir haciendo su trabajo, que él amaba el escenario. Sí, pues fue jodido, pero Pedro se adecuaba a los malos tiempos. Eso era bonito. La última fotografía de Pedro Lemebel es una cita a la diferencia de clases. En medio de un mausoleo envejecido, se cuela un halo de luz y el escritor lo enfrenta en silencio. Fue una foto bien íntima. Yo en lo personal quería que pasara rápido, me da mucha pena. Y me acuerdo, me da mucha pena todavía, porque yo creo que el Pedro estaba haciendo una despedida, una performance de su despedida. Cuando conocí a Pedro fue en la clínica, en la FALP, y me lo recomendaron mis colegas para que yo me hiciera cargo del paciente porque podía ser un poquito más complicado el manejo con él porque era demasiado histriónico y todo eso. Cuando nos fuimos a ver a la clínica y nos salimos a dar una vuelta los tres a caminar y saludaba a toda la gente de las otras habitaciones, los doctores, y le decía, aquí estoy paseando por Chernobyl. Estaban todos pelados. Vacaciones en Chernobyl. Vacaciones en Chernobyl y nos llevaba las piezas para darle autógrafo a los niños claro, con ya, cáncer. El autógrafo de ese niño ya esa niña que se portó súper bien. En su entorno donde estaba, muriendo en un hospital, tenía revolucionado el hospital entero, todo el mundo lo conocía, todos lo saludaban. Pedro llevó su mundo a la FALP, o sea, no pidió permiso tampoco. Me gustaba ir a buscar a la clínica, lo sacaba en silla de ruedas, le iba a comprar un churrasco con palta y una bebida Bill que empezó a tomar en últimos tiempos y a reírnos de la mala comida del hospital, ¿no? Yo traté de hablar con Pedro de la muerte, como he tratado de hablar con todos mis muertos. ¿Te gustaría que conversáramos acerca de tu muerte o de la mía? Hablemos de la muerte. Y Pedro prefería que no. Él de a poco empezó a tener una reflexión en torno a la muerte que era, con la muerte no se juega, o sea, uno, no sé, pues nos gusta vestirnos de negro y está bien, pero él usaba muchas camisetas con alegorías a las calaveras y hubo un tiempo como que entró como en una pequeña crisis, encuentro yo. Empezó a preferir de nuevo más colores, otros colores. Yo creo que como una forma de ya no, porque ya la veía que estaba por todos lados. Pedro no se quería morir. Hasta los últimos días, él tenía, hasta donde fue posible, él estuvo en vida.
Cuando se le rindió el homenaje en el GAM, él me llamó y me pidió que lo fuera a sacar. Pero nadie sabía si iba a poder llegar o no porque no tenía permiso del hospital para el alta, digamos, porque tú no te puedes ir un rato a un hospital y volver, o sea, o te dan el alta o no te dan el alta. Y había una enfermera, me acuerdo, que estaba explicando de que si salía no podía volver, una serie de cosas. Y como estaba de espalda, yo estaba hablando con ella para persuadirla que tenía que dejarlo salir. Y claro, y el Pedro me hacía allá. Porque no podía hablar nunca. Y fui a ver la función, pues, como público, ahí me instalé. Y de repente aparece Pedro y no lo podía creer. Mariquita linda, corazón en fuga, pañuelito al sol. Y la cara de felicidad que uno ve en las fotografías de él pudiendo participar, como diciendo, yo no me voy a perder este homenaje, me voy a morir, ¿para qué? Y me pierdo este homenaje. O sea, él decidió no morirse para ir. Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. Una experiencia con la que todos sueñan. No hace poder asistir al propio homenaje post-mortem todavía en los últimos días de su propia existencia, ¿no? Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. Pedrito Lemebel. Ya nunca me abrirás la puerta de tu casa, no contestarás el teléfono, me dejas detrás a la nada. Andarás aún revoloteando mariposa nocturna entre ramos de letras inconclusas. Sencillamente ya no estás, y eso para mí será muy complicado. Hoy pensaba hacer granados o pastel. Seguro que caías por acá. Tú ya sabes todo lo que callo. Aquí me acompañas hasta la muerte, en mi corazón, que ya no estará más en la esquina. Como batallones de amor que entraban ahí, a la iglesia. Y eso era como, dentro de toda la tristeza, era muy reconfortante porque Pedro había tirado ancla en este país. Todos nos sentimos una cosa desgarradora y que ahí estaba presente Pedro, pues ahí estaba presente Pedro, su vocación política, las marchas callejeras, los pendejos de la Jota, el Partido Comunista, y ahí estaba por supuesto su gran y nuestra gran querida amiga Gladys Marín. ¡Compañero Pedro Lemebel! ¡Presente! ¡Compañero Pedro Lemebel! ¡Presente! ¡Compañero Pedro Lemebel! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Ahí entró el que quería entrar. Entonces, saquemos toda la magia adelante y hagamos un relatorio como corresponde, popular también. La entrada de los gitanos. Es como que los gitanos son emigrantes y son marginales, van de país en país. Entonces, que ellos estuvieran ahí
era como la representación misma de todo. Imagínate lo que fue ver después de las 10 de la noche, a las 11 de la noche, cuando llegan las travestis. Cuando llegan las travestis a llorar con una botella de pisco en la mano a Pedro en el cajón. ¿Cómo te voy a extrañar ahora que hay que luchar más que nunca para que no nos quiten también el derecho a soñar? Un país más justo y libre, así como lo soñábamos cuando era delito decir libertad. Adiós, Pedro, nos vemos. Afortunadamente tengo la suerte y la certeza de que me recibirás coqueto y divertida. Bueno, casi siempre no se podía esperar menos de una diva como tú. Has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Mariquita linda, corazón en fuga, pañuelito al sol. Háblame de amores, de esos guerrilleros, de otros de ocasión. Loca de los tacones, macuca pasiones, yegua sideral. Ya no hay miedo torero, es el loco afán de tu inmortalidad. Ya no hay miedo torero, es el loco afán de tu inmortalidad. ¡Ay, niña!
Señoras y señores, el museo que hoy premiamos, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, se nos revela así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido. Bueno, es muy emocionante en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos poder recibir este premio, que no es solo para el museo, sino que es un reconocimiento en realidad a todos sus trabajadores, a todas las comunidades que han conformado el museo y todas las otras instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos. Precisamente en momentos como estos, donde se ha puesto en cuestión la dignidad de las personas en muchos lugares y también las democracias en países hoy en día, y a darnos más impulso para seguir trabajando. Trata de reconocer la trayectoria de organizaciones en España, Portugal e Iberoamérica que se han destacado por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una enorme satisfacción. Las instituciones que conceden el premio son de un prestigio inmenso. Nuestro país y todos los países necesitan reconciliarse con su pasado, mirar de frente sus heridas y abrazar el futuro sanamente. Pudieron hacer la vista gorda, pero no. Enfrentaron los hechos, enfrentaron las circunstancias, vencieron el temor, y eso es tremendamente importante para hacer justicia. Que la sociedad sepa que hay jueces que fueron excepcionales. Tremendamente importante que se visibilice, que se le está honrando, se le está homenajeando, porque han hecho un tremendo aporte a Chile. Reconocer lo importante que es la persona humana como tal, respetarle su derecho, asegurarle que sucesos como estos no puedan suceder más en nuestro país. Tenemos que mantener la memoria. Es la única manera de evitar que esta situación de injusticia, de deterioro de la democracia vuelvan a repetirse. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.